Hoy día, hermanos amados, dado que es día de acción de gracias, día de la cena del Señor, hay un texto que es maravilloso, pero que no lo entendemos tan fácilmente. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Le quiero pedir a Eliani que nos lea del 21 al 23, Eliani. Y después le quiero pedir a nuestra hermana Judith que nos lea del 24 al 26. Despacio. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por las profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuantos todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias, Eliani, muchas gracias, muy bien leído. Escuchemos a nuestra hermana Judith del 24 al 26. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermana Judith, muchas gracias. Oremos. Padre, bendito Dios, aquí estamos nuevamente frente a tu palabra, frente a este texto que es uno de esos textos que tú quieres que nosotros siempre tengamos presentes, que lo entendamos bien, porque este texto declara algo que es absolutamente impresionante, glorioso, sublime, divino. Y por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu ahora nos sea llevando a toda la verdad y podamos comprender en profundidad lo que tú nos estás diciendo, transmitiendo en esta tu palabra. Gracias, oh Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos amados, vamos a este maravilloso texto. Es bueno hacer como una pequeña recopilación. Cuando Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, fueron los únicos seres humanos que por un tiempo tuvieron este atributo que Dios habla acá. Ellos fueron justos, 100% justos, eran divinos, no había pecado en ellos. Muchos creen que ellos vivieron casi 100 años en el Edén, en el huerto del Edén, antes de que Satanás los hiciese caer. Lamentablemente, desde su caída, desde el momento en que ellos cayeron, este extraordinario atributo lo perdieron todos los seres humanos. Todos, por todos los tiempos. Y esta pérdida de la justicia divina que había en Adán y Eva se tradujo en una fuente, en una vertiente de maldad. Ahí procede la maldad. Cuando ellos cayeron, empezó la maldad en el ser humano. Y por eso se habla de la caída, por eso se habla que el ser humano cayó. El hecho que por el pecado nunca más hubiese real justicia en el mundo, se tradujo, se convirtió
en una agonía. Los seres humanos ahora estamos viviendo una agonía, un sufrimiento, un padecimiento, y en realidad toda la creación lo está. Y me refiero a todo lo que existe. Porque en Romanos, justamente aquí mismo en Romanos capítulo 8, dice, porque sabemos que toda la creación gime, sufre, grita desesperadamente, es un verdadero sufrimiento, aúna, y está con dolores de parto hasta ahora. Dado que no conocemos la verdadera justicia, no nos podemos relacionar con ella. Nosotros hablamos de justicia, pero ¿cómo voy a hablar yo de justicia si yo soy injusto? Si tú eres injusto, si todos los seres humanos son injustos, ¿cómo podemos hablar de justicia? Porque yo puedo hablar de la justicia que yo entiendo, pero Wilfried me habla de justicia y es lo que él entiende. Y la de él y la mía no son iguales. ¿Entiendes? Ahí está el problema. Solo nos podemos hacer lo que se podría decir una imagen parcial de la verdadera, que es lo que verdaderamente es la justicia. Sin embargo, amados hermanos, existe la verdadera justicia. Existe. Sí, existe. Y eso es lo que debemos aprender ahora. Dado que para nuestro entendimiento es tan complejo y difícil comprender ¿qué es la verdadera justicia? Cuando leemos que Dios es justo, no somos capaces. Nosotros escuchamos que Dios es justo y nosotros no somos capaces de hacernos un cuadro en nuestra mente de qué está hablando la Biblia. ¿Qué está diciendo la Biblia que Dios es justo? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un pensamiento y decimos, bueno, si Dios es justo, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Todos lo hemos pensado en algún momento y todo el mundo lo dice. Pero el texto para este sermón es sin lugar a dudas el que explica en mejor forma la justicia de Dios. Por eso es un texto que debemos internalizar y aprender, conocer y entender de tal manera que podamos llegar realmente a adorar y glorificar a Dios. Si tú quieres glorificarlo verdaderamente, tienes que entender que hay dos atributos de Dios. Uno, que es santo, y ese es el atributo más glorioso, que Él es único, no hay nadie que se parezca a Él, que ni siquiera se parezca. ¿Ya? Uno, santo. Pero el otro es que Él es justo. Y no hay ni un ser justo, ni uno, ni un ángel, ni los querubines más preciados, no hay ningún ser, solo Dios. En la introducción leímos del versículo, ustedes se recuerdan, del versículo 21 al 23, sobre todo los primeros dos, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Primero, Dios, cuando vino y trató con su pueblo, le dio a Moisés la ley de la Torá, los 5 primeros libros. Ahí está la ley de Dios explicada. ¿Ya? Se manifestó por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. La ley de los profetas. ¿Ya? Que fue testificada, como dice aquí, por la ley de los profetas. Esa fue como la introducción a la ley. Pero en el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa ahora se ha manifestado. Ahora vino la ley, vino a mostrar cómo se vive la ley. Y ese fue Jesucristo. Él vino y del momento en que Él se convierte en el Mesías, en ese momento, durante 3 años y medio, Él vivió aquí en la tierra como hombre, como nosotros, pero lo vivió 100% de acuerdo a la ley. Nunca hizo pecado, nunca pensó, nunca sintió nada pecaminoso. Perfecto. Entonces nos mostró cómo debe ser un ser humano. Y Él manifestó la ley. Pero esa ley, esa justicia, ahora esa perfecta justicia que vivió Jesucristo, ahora es para nosotros, pero por medio de la fe en Jesucristo.
Por eso el Espíritu de Cristo repite y enfatiza para todos los que creen en Él. ¿Recuerdan que el estudio del Evangelio de Juan, de qué habla? De creer en Jesucristo. Creer, justamente lo que citó Neldi, ese famoso versículo, para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Creer. Pero en el versículo 23, de ahí en adelante comienza la explicación, lo que nosotros ahora necesitamos entender. Pongamos atención, hermanos amados, lo que va a comenzar a decir en el versículo 23. Mírenlo ahí en sus Biblias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo es muy importante porque habla de que todos los seres humanos, muy conocido, todos pecaron. Desde el momento, los niños cuando son pequeños también pecan. Lo hacen por naturaleza, pero todavía no tienen conciencia. Lo están haciendo por la naturaleza, por la enfermedad que tienen dentro. Lo hacen. Mienten, odian, rajuñan, le pegan, roban. Hacen cosas por naturaleza, pero no saben lo que están haciendo. Pero a medida que van creciendo, se van dando cuenta de que les robaron un juguete o que mintieron a la mamá. Se empiezan a dar cuenta. Y después ya lo hacen intencionalmente. Y de ese momento en adelante, ellos tienen que dar cuenta delante de Dios. Pero un niño cuando es pequeño y todavía no sabe, no tiene pecado. Es natural que haga esas cosas y por eso la palabra dice que si un niño muere, se va directo a la presencia de Dios. Porque no tiene pecado. Pero una vez que ya empiezan a crecer y son adolescentes y jóvenes, empiezan a hacer las cosas intencionalmente, ahí están pecando deliberadamente. Y de ahí tienen que dar cuenta a Dios. Cuanto todos pecaron. Todos tenemos, como lo hemos dicho, la misma enfermedad y por lo tanto estamos, como dice aquí, destituidos de la gloria, de la presencia de nuestro bendito Dios. Pero ahora, miren lo que dice el 24, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos amados, aquí quiero que pongan atención. Fuimos justificados. Esto es, hermanos amados, sin lugar a dudas, cuando uno verdaderamente pone atención a lo que se nos está diciendo acá, lo más difícil de explicar. Esto parece, lo hemos escuchado muchas veces, pero no es fácil de explicar. Miren por qué. Háganse esta pregunta. ¿Cómo es posible que alguien que no conocía, que no creía en Dios, o como dice en el versículo 9, aquí en Romanos capítulo 3, versículo 9, sobre todo hasta el 12, ahí lo dice claramente, que estábamos descarriados, éramos inútiles, no éramos justos, no hacíamos nada bueno, éramos impíos. ¿Cómo puede Dios, que es santo y justo, justificar a un ser humano que vive en pecado? Que es enemigo de Dios, que no busca a Dios? ¿Cómo lo puede justificar? Esto es totalmente injusto. Y más encima, hermanos amados, si ustedes van a Proverbios 17:15, no tienen que buscarlo, dice, escuche bien, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, los dos, son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío es abominación a Jehová. Es la palabra de Dios. Si el que justifica es abominación a Jehová, entonces, ¿cómo es posible que Jehová, que es santo, Dios que es santo, el Señor que es santo y justo, cómo puede Él justificarnos a nosotros, que somos impíos? Si Él mismo dice que Él odia, que Él aborrece, que abomina al hombre que justifica al otro hombre. ¿Cómo lo puede hacer Él?
Y más encima dice que gratuitamente por su gracia. Este es el punto, amados hermanos, donde está el conflicto más grande en la Biblia. Y esto es lo que argumentan las otras religiones, los musulmanes, los testigos de Jehová, los hindúes, etc. Dicen, pero ¿cómo es posible que un Dios te perdone a ti si tú eres un pecador? Es como si Dios se estuviese contradiciendo y más encima lo hace, como dije, por la gracia. Ahí está la maravilla. ¿Y se acuerdan lo que leímos en Efesios capítulo 1, versículo 6? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Santos. Su gracia es algo que también debemos profundizar. Hoy día no voy a hablar mucho sobre el tema porque es muy largo, habría mucho que decir, pero su gracia no tiene comparación. No hay forma de comprender, como lo dije anteriormente, la magnitud de este regalo que Dios le hace al hombre. Su gracia no es imposible porque no hay nada que motivó a Dios. A nosotros hacemos algo, yo le ayudo a alguien, yo abrazo a alguien por algo que me motiva. Pero Dios derramó su gracia y no había nada que lo motivara, nada. De hecho, si Dios no hubiera enviado a todos los seres humanos, desde Adán hasta el último, al infierno, Él seguiría siendo santo y justo. Porque nosotros lo merecíamos. Nosotros lo merecíamos. Sin embargo, Él decidió hacer las cosas como lo leímos en Efesios, por su beneplácito, por su buena voluntad, como a Él le pareció bien. Y eso es perfecto, supremo, sublime y glorioso. Esta gracia justamente de la justificación que Dios nos dio, sin embargo, a Él le costó. A Dios le costó el precio más alto. Y esto es lo que yo quiero hoy día que escuchemos de Él. Escuchemos acá, pongan atención a esto. El versículo 24, ¿cómo termina? Termina diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención o la liberación, el rescate, la compra, fuimos comprados por un precio que no se puede, un precio que no se puede explicar. Y no es por dinero, no es por bienes materiales, sino el precio más sublime y más precioso que fue la vida de un ser infinitamente santo y preciado, mediante Cristo Jesús, Dios hombre y Dios 100% divino. Pero hasta aquí todavía no hay una explicación de cómo pudo un Dios justo justificar a un impío. Dice claramente que fue a través de la redención en Cristo Jesús, por su sangre, por la gracia, pero todavía no hay una explicación. Y ahora viene el versículo 25. Y aquí, hermanos, es lo que yo quiero que pongan atención. ¿Qué dice el versículo 25? A quien Dios puso como propiciación. Como propiciación. Como en todas las cosas, nuestro soberano y excelso Dios tiene un orden que siempre debemos considerar. Dios entonces puso a Cristo, como ya lo mencioné, un ser infinitamente sublime, santo, su Hijo unigénito, lo más preciado para Dios Padre, lo que Dios más ama, y lo ama siempre y nunca lo dejó de amar, a Cristo Jesús lo entregó como propiciación por nuestros pecados. Esto es lo que nosotros no entendemos, esa palabra propiciación. Es una palabra muy rara que ya no se usa prácticamente en el idioma español. No van a escuchar a nadie usar la palabra propiciación. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa esa palabra que es muy importante y que si no la entendemos bien no vamos a entender? Significa aplacar, calmar, apaciguar.
Cuando la propiciación, cuando Dios usó a Cristo como propiciación, lo usó para calmar, para poder como parar. ¿Qué cosa? La ira de Dios. La ira de Dios tenía que ser aplacada, calmada. La ira de Dios, porque la ira de Dios contra el pecado es algo que, aunque Dios lo trata de explicar en la Biblia, nosotros no lo entendemos. No nos podemos imaginar cuánto odia Dios al pecado, cuánto Él aborrece el pecado. Aunque lo dice la Biblia, pero nosotros no lo podemos entender. Porque nosotros no nos podemos relacionar con el pecado. Pero sin embargo, si alguien le hace algo a tu esposa, o a tu hijo, o a tu amado, tú sientes ira, ¿no es cierto? Rabia, y quieres hacerle algo a la persona. ¿No es cierto? Uno reaccionaría inmediatamente. Bueno, ahora imagínense Dios, que es infinitamente santo y justo, cuánto más odia Él el pecado. Entonces, eso tenía que ser calmado. La ira de Dios tenía que ser aplacada, y para eso Dios Padre usó a su Hijo unigénito. Cristo Jesús no solo fue expuesto públicamente en una cruz, insultado, vituperado, sino que tuvo que beber toda la copa de la ira de Dios. Toda la copa de la ira de Dios. Y fue algo tan terrible para nuestro Señor, que ustedes se recuerdan que Él, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba orando, y ¿qué pasó? Empezó a sudar gotas de sangre. Empezó a sudar y decía: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y oró 3 veces, hermanos, 3 veces. No fue una oración cortita y ya dijo, bueno, no importa. No, fue 1 vez, 2 veces, 3 veces a orar y pedía lo mismo. Porque Él sabía lo terrible que iba a ser ese momento. No la muerte en la cruz. Eso ya iba a ser espantoso, pero lo más terrible es que mientras Él moría en la cruz, Él al mismo tiempo sufría toda la ira de su Padre que está en los cielos. Y lo hizo por nosotros, hermanos. No lo hizo por los malos, como se dice. No, lo hizo por nosotros, que éramos y somos depravados, corruptos, perversos, impíos. Por nosotros lo hizo, hermanos amados. Esto es lo que muchos cristianos, nacidos de nuevo, estoy hablando de los nacidos de nuevo, no entienden bien, y por eso no son capaces de rendir sus vidas, no son capaces de negarse a sí mismos. Se siguen quejando, no permanecen en la palabra, no guardan los mandamientos, más encima no los conocen. Muchos hijos e hijas de Dios no son conmovidos. Muchos hijos e hijas de Dios no son conmovidos hasta los huesos por lo que sufrió primeramente nuestro Padre cuando tuvo que enviar a su amado y preciado Hijo unigénito para que fuese la propiciación de nuestros pecados. No lo mandó al mundo a su Hijo para que el Hijo se viniera a divertir o a comer rico o a juntar a sus amigos. No, vino para que lo envió sabiendo que nosotros lo íbamos a matar, lo íbamos a clavar en una cruz. Esto, amados hermanos, es algo tan espantoso y excesivamente fuerte que si tú te dedicaras, aunque sea por unos pocos días, a meditar en lo horroroso y pavoroso que fue para Dios ver cómo criaturas perversas y corruptas como nosotros despedazamos a su Hijo unigénito, al santo y divino Hijo de Dios, y más encima nos seguimos quejando aquí en la vida, desobedeciendo, malagradecidos, despreocupados de lo que Él nos manda con tanto amor en su palabra. No estamos ni ahí con la Biblia, la leemos pero después la cerramos y seguimos viviendo como el mundo.
pensando solo en nosotros, en nuestro bienestar, y como haciendo exactamente lo contrario que leyó nuestro hermano Janet hoy día. Hoy día, ¿qué hacemos? Buscamos primeramente el reino ¿de quién? Del yo. Y la justicia de mi naturaleza humana. No estamos ni ahí con el reino de Dios y su justicia, desechando la gracia y más encima pidiendo a Dios de rodillas. ¿Para qué? Para nuestros deleites. Lo dice la palabra. Entonces tal vez, y solo tal vez, reaccionarías. Si verdaderamente te pones a meditar, reaccionarías y te humillarías en polvo y ceniza, como dice, y callarías y te volverías a Dios en arrepentimiento honesto. Escucha bien estas palabras que el Señor dejó escritas en 1 de Juan. En esto consiste el amor. Escucha bien, en esto consiste el amor, no en lo que tú crees. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. Ahora Dios te dice a ti, niégate a ti mismo. A ver, ¿eso? ¿Puedes hacer eso? ¿Quieres hacer eso? ¿Te estás esforzando por hacer eso? Que no es comparado con lo que Él hizo por ti. Negarnos a nosotros mismos es lo mismo que guardar sus mandamientos. Y el Señor dijo claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que me dice, yo te amo. No el que viene a la iglesia o lee la Biblia o levanta las manos o danza delante de Dios. No, hermanos. El Señor lo dice, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por eso pongamos atención a lo que nos dice a continuación. Calmar y apaciguar la ira de Dios solo es posible por medio de la fe en la sangre de Jesús. Y aquí viene el otro problema que tenemos. Esto es si creemos en el sacrificio expiatorio, ese sacrificio que reparó la separación, el hecho que estábamos destituidos. Y fue por medio de su sangre. La sangre tenía que ser derramada, porque Dios lo dijo claramente, y en Hebreos se nos lee, en Hebreos 9:22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión significa quitar, indultar. Los pecados no podían ser quitados, redimidos, si es que no había derramamiento de sangre. Tenía que derramarse la vida, esto es la sangre, pero no podía ser cualquier sangre. Antes era de corderos, de toros, de animales, pero cuando vino el Señor, ahí fue la sangre perfecta, porque Jesucristo es santo, infinitamente santo y puro. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque la ira que había que aplacar, que había que apaciguar, que había que calmar, era ¿de quién? De Dios. Y Dios es infinitamente santo y justo. Entonces solamente uno igual a Él tenía que ser sacrificado. Y por eso Dios envió a su Hijo. ¿Entienden ahora, hermanos amados, lo que significa esto de la propiciación? Ese es el amor de Dios. Nosotros creemos que el amor de Dios es pues que Él nos va a ayudar a que seamos felices, a que ganemos plata, a que tengamos salud, a que lo pasemos bien aquí en la tierra y que tengamos vida eterna. Entonces nos imaginamos que ese es el amor de Dios. No, hermanos, el amor de Dios, Él tomó a su Hijo amado y lo entregó en manos nuestras para que nosotros lo matáramos, para que su sangre entonces pudiera salvarnos. ¿Entienden? El dolor que sufrió Dios para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que pudiéramos ser perdonados. Lo hizo, como dice el 26, para manifestar su justicia, para manifestar en este tiempo su justicia, para que Él
demostrara a toda la creación que Él es el justo. Porque, claro, Dios podía decir, yo soy justo, y era cierto, pero la creación tenía que verlo, tenía que vivirlo, tenía que conocerlo, y lo quería manifestar, y lo hizo de la forma más terrible para Él. No hubo nada más terrible para Dios, porque Dios es 100% feliz. Él está en su luz, Él es perfecto, Él es santo, Él no necesita nada. Pero quiso mostrar su justicia y lo mostró de la forma más dolorosa. Jamás podríamos nosotros entender lo que significó para ese Dios santo entregar a su Hijo en manos nuestras, en manos de nosotros, sabiendo lo que íbamos a hacer. Hermanos amados, esto nos tiene que mover, esto nos tiene que hacer pensar. Hermano, de ahora en adelante, medita en eso. Siéntate un rato en tu casa, en silencio, sin televisor, sin celular, y con la palabra, y anda este versículo y léelo y piensa, léelo y piensa. Eso hizo Él para que tú pudieras ser salvado, para que tú pudieras ser justificado, porque si no eres justificado, no puedes ser perdonado. No puedes. Tú hiciste todos los pecados, yo hice todos los pecados, todos nosotros hicimos todos los pecados que hay en el libro. ¿Cómo podemos ser perdonados? Para eso teníamos que ser justificados. Y Él lo hizo a través de su Hijo unigénito. Oremos. Amén. Glorioso Padre Celestial, tú conoces nuestras limitaciones. Tú sabes lo que nos cuesta a nosotros entender esto, que es como algo demasiado maravilloso, demasiado grande, no nos podemos ni siquiera imaginar, no podemos entender bien, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que esta palabra, esta verdad, este amor, esta gracia que tú manifestaste hacia nosotros, realmente cale profundo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que nos rindamos a ti, oh Dios amado. Te obedezcamos, te creamos todas las cosas que tú dejaste escritas y que nos has dicho a través de tu espíritu cada vez que leemos tu palabra. Ayúdanos, por favor, porque queremos adorarte y adorarte como verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Alabemos a nuestro bendito Dios con un cántico antes de pasar a la mesa del Señor. Amén. Cantemos juntos. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, gloria.